No nació para gritar, no nació para brillar con lentejuelas. Nació para cambiar el mundo, en silencio. Mientras Versace incendiaba la pasarela con cuerpos desnudos y colores eléctricos, mientras Dior mantenía la corona de París con vestidos de reinas, un hombre en Milán estaba tramando algo más peligroso que el escándalo, una filosofía. El lujo silencioso. ¿Puede un traje derrotar a un imperio? ¿Puede la sobriedad vencer al exceso? ¿Puede el silencio gritar más fuerte que 1000 focos encendidos? Giorgio Armani lo demostró. Tomó al hombre encorsetado en uniformes rígidos y lo liberó. Tomó a la mujer reducida a objeto decorativo y la convirtió en fuerza de poder. Tomó la alfombra roja de Hollywood y la transformó en su templo. Pero detrás de cada costura había un precio. La soledad, la obsesión, la pérdida. Armani no construyó un imperio con aplausos. Lo levantó con disciplina, con lágrimas invisibles y con una fe inquebrantable en su filosofía. Éxito, silencio, poder. Esa fue su cruzada. Hoy lo llaman el último rey de la moda. Pero su legado no son trajes, perfumes o hoteles. Su legado es una filosofía. La certeza de que la moda puede ser más que un adorno. Puede ser un camino, puede ser una manera de vivir. ¿Y tú? Cuando te pongas un Armani, ¿estarás vistiendo ropa o estarás vistiendo un destino? Los años 60 y 70 fueron un carnaval. La moda era ruido, luces, excesos. El color chillaba desde las pasarelas, las revistas se desbordaban de extravagancia, los diseñadores competían por ver quién provocaba más titulares. Pero debajo de esa euforia había un vacío. Los hombres vestían trajes como armaduras, rígidos, pesados, diseñados para uniformar, no para liberar. Las mujeres eran reducidas a muñecas de porcelana, corsets, lentejuelas, vestidos que brillaban, pero que las ataban a un papel secundario. La moda, en lugar de ser un lenguaje de identidad, se había convertido en una prisión disfrazada de lujo. El mundo estaba cansado. La ostentación dejaba resaca. Las multitudes, que aplaudían las exageraciones, en secreto empezaban a desear otra cosa. Sobriedad, autenticidad, libertad, pero nadie lo decía. Nadie se atrevía a desafiar a Dior, a Chanel, a Versace. Eran titanes, intocables, y en sus sombras parecía no haber espacio para otra voz, hasta que apareció Giorgio Armani, un hombre silencioso, un observador obsesivo. Él veía lo que otros ignoraban, que la moda había perdido su alma, que la ropa ya no hablaba de la persona que la llevaba, sino del ego del diseñador que la había creado. Y eso, para Armani, era una traición. El mundo no necesitaba más brillo, necesitaba una filosofía que rescatara al individuo del espectáculo, una filosofía que hiciera del vestir un acto de libertad, no de esclavitud, una filosofía que, en lugar de gritar, supiera escuchar. Armani no quería competir en el ruido. Quería inventar un nuevo idioma, el de la elegancia que no se nota, el del poder que no necesita probar nada, el de la discreción que se impone sin esfuerzo. En un tiempo en el que la moda parecía un teatro sin guión, Armani escribió una obra distinta. No era moda para un día, era moda para una vida. No era tendencia, era permanencia. No era espectáculo, era filosofía. Y esa filosofía estaba a punto de convertirse en su arma más peligrosa. En la moda, el silencio parecía no tener lugar. Las pasarelas eran estruendo. La prensa exigía titulares. Los diseñadores se peleaban por las portadas. El que no hacía ruido, desaparecía. Pero Giorgio Armani eligió exactamente lo contrario. Callar. En un universo que se alimentaba de excesos, él convirtió el silencio en su arma más peligrosa. No necesitaba escándalos. No necesitaba polémicas. Bastaba con un traje gris, perfectamente cortado, para silenciar una sala entera. El silencio de Armani no era ausencia, era presencia. Cuando los demás saturaban el ojo con lentejuelas y plumas, Armani imponía respeto con tonos neutros, el gris, el beige, el negro, colores que parecían modestos, pero que en sus manos se transformaban en símbolos de autoridad. Era un silencio que hablaba más fuerte que cualquier grito. En los años 70, mientras el rock llenaba estadios y Versace convertía la pasarela en un carnaval, Armani se sentaba en su taller, observando, ajustando líneas, quitando lo innecesario. Era como un escultor que no añadía,
sino que eliminaba hasta revelar la esencia. Y ese silencio empezó a tener eco. Los ejecutivos que no querían parecer payasos encontraron en Armani un uniforme de poder. Las actrices que buscaban diferenciarse del brillo barato descubrieron en él la fuerza de lo discreto. El público, cansado del espectáculo constante, empezó a ver en sus diseños una verdad nueva. La elegancia no necesita ruido. Hollywood lo entendió primero. Cuando Richard Gere apareció en American Gigolo vestido de Armani, el mundo vio que un hombre podía ser sensual sin necesidad de adornos. Ese silencio en la ropa era, paradójicamente, un rugido cultural. El silencio de Armani era también disciplina. En un ambiente dominado por egos desbordados, él rara vez levantaba la voz. Prefería dejar que las prendas hablaran por él. Sus entrevistas eran escasas, sus declaraciones medidas, pero cada colección era un manifiesto. En ese silencio había poder, había misterio. Armani se convirtió en el diseñador que todos querían descifrar. Y sin embargo, nunca se dejó atrapar del todo. El resultado fue devastador para sus rivales. Mientras ellos dependían del ruido mediático, Armani construía un prestigio sólido, intocable, que no necesitaba de escándalos para sobrevivir. Porque en la moda, como en la vida, a veces el silencio es la forma más alta de poder. La moda siempre había venerado lo complejo. Capas de encajes, bordados interminables, telas brillantes que gritaban riqueza. En ese mundo, la simplicidad era vista como pobreza, como carencia. Pero Giorgio Armani lo entendió de otra manera. La simplicidad era poder. En sus manos, un traje sin adornos no era aburrido. Era un manifiesto. Un vestido sin bordados no era vacío. Era pura intención. Armani descubrió que, al despojar la prenda de lo innecesario, lo que quedaba era la verdad. Y la verdad, en moda, es un lujo al que pocos se atreven. Mientras Versace apostaba por estampados salvajes y Dior reforzaba el mito de la opulencia, Armani sacaba todo lo superfluo. Quitaba hombreras rígidas, eliminaba costuras innecesarias, apagaba los colores chillones. En su lugar, ofrecía líneas limpias, tonos neutros, cortes que parecían invisibles, hasta que te dabas cuenta de que todos miraban justo a quien los llevaba. La simplicidad de Armani no buscaba impresionar. Buscaba imponerse sin esfuerzo. Era la elegancia del que no necesita justificar su lugar. Un ejecutivo entrando a una sala con un traje Armani no gritaba «Soy poderoso», simplemente lo era. Una actriz en la alfombra roja no necesitaba lentejuelas para brillar. Su seguridad bastaba, y Armani sabía cómo vestirla para proyectarla. Ese fue su golpe maestro, demostrar que menos no es menos. Menos es más. La simplicidad también se convirtió en su identidad cultural. Italia siempre había sido asociada con el exceso barroco, columnas, ornamentos, sensualidad desbordante. Armani rompió con esa herencia para crear un nuevo lenguaje italiano, sobrio, arquitectónico, esencial, un lenguaje que hablaba de modernidad y permanencia. El mundo de los negocios lo abrazó con avidez. En los 80, el power suit se convirtió en uniforme de banqueros y abogados. Pero mientras otros diseñadores cargaban esos trajes con ostentación, Armani los refinó hasta lo esencial. Así, un hombre vestido con Armani no era un esclavo de la moda, era un estratega de la vida real. Las mujeres encontraron en esa simplicidad un arma inesperada. Armani les dio trajes sastre que, lejos de ocultar su poder, lo amplificaban. Vestir Armani era una declaración. No estoy aquí para decorar, estoy aquí para decidir. Y esa fue quizás la transformación más radical de todas. Críticos lo acusaban de aburrido, de repetitivo, de demasiado neutro. Pero Armani sabía que la moda es como la música. No todos los sonidos son necesarios, a veces basta con una sola nota clara para llenar el silencio. Década tras década, esa simplicidad se volvió su marca registrada. Una prenda Armani podía no gritar desde la distancia, pero siempre dejaba huella en la memoria. Porque, al final, lo que parecía simple era en realidad lo más difícil de lograr. Perfección sin adornos. Así, Giorgio Armani convirtió la simplicidad en un idioma universal. Y en ese idioma, cada costura decía lo mismo. El poder verdadero nunca necesita ostentación. En la moda, la tentación de traicionarse es constante. Cada temporada trae un nuevo dictado. Colores de moda, cortes inesperados,
extravagancias que buscan titulares. Los diseñadores, presionados por la industria y los medios, suelen ceder. Cambian, se reinventan hasta perder su esencia, como actores atrapados en un guión que no escribieron. Giorgio Armani eligió otro camino. Eligió no traicionarse jamás. Desde los años 70 hasta hoy, su firma ha sido reconocible a primera vista. Sobriedad, líneas limpias, neutralidad cromática. Mientras otros diseñadores se reinventaban con cada colección para seguir las olas del mercado, Armani se mantuvo firme como una roca en medio del mar. Esa honestidad con su visión lo convirtió en un faro. La gente confiaba en Armani porque sabían lo que iban a recibir. Elegancia discreta, lujo silencioso, coherencia absoluta. Podían pasar décadas, pero un Armani siempre sería un Armani. Los críticos lo acusaban de repetitivo. Decían que su estilo no evolucionaba, que era siempre lo mismo. Pero Armani entendía algo que ellos no. La moda puede cambiar, pero la identidad no. Si cambias tu esencia, pierdes tu alma. Y sin alma, ninguna marca sobrevive. La honestidad de Armani no era pasiva, era militante. Rechazó innumerables ofertas de vender su casa a conglomerados gigantes como LVMH o Kering. Mientras otros diseñadores cedían el control a corporaciones, él defendió su independencia con uñas y dientes. ¿El precio? Más trabajo, más responsabilidad, más presión sobre sus hombros. ¿La recompensa? La libertad de no tener que traicionarse nunca. Esa fidelidad a sí mismo se volvió contagiosa. Sus clientes lo sentían en cada prenda. No estaban comprando moda efímera, estaban comprando autenticidad. En un mundo saturado de copias y artificios, esa autenticidad era un lujo inigualable. La honestidad de Armani también tenía un trasfondo humano. No buscaba impresionar a los críticos, ni alimentar su ego con experimentos vacíos. Su meta era simple y brutal, vestir a la gente de manera que se sintieran ellos mismos, no personajes inventados. Esa humildad escondida tras un imperio de lujo era la paradoja más fascinante de todas. Hollywood lo abrazó precisamente por esa coherencia. Una actriz podía confiar en Armani porque sabía que nunca la disfrazaría, sino que potenciaría lo que ya era. Un actor podía subir a un escenario seguro de que el traje no hablaría más fuerte que él. Armani no robaba protagonismo, lo devolvía. Con el paso del tiempo, esa honestidad lo transformó en mito. En una industria que devora a sus propios hijos, Armani sobrevivió no por adaptarse, sino por permanecer fiel a sí mismo. Esa constancia, lejos de ser aburrida, se convirtió en la prueba más radical de todas. La moda puede ser coherencia, no solo cambio. En un mundo que vive obsesionado con lo nuevo, Giorgio Armani demostró que la mayor revolución es mantenerse igual. Y en esa lealtad a sí mismo construyó su destino. La moda, durante décadas, había sido una prisión disfrazada de glamour. Para los hombres, trajes rígidos, hombreras militares, corbatas que asfixiaban, un uniforme de obediencia más que de estilo. Para las mujeres, vestidos que mostraban el cuerpo como trofeo, corsets que encadenaban, tacones que eran más cadenas que accesorios. La moda dictaba roles, limitaba gestos, definía lo que debían ser. Giorgio Armani entró en ese escenario como un liberador silencioso. A los hombres les quitó el yugo del traje cárcel. Relajó los hombros, suavizó las líneas, permitió que el cuerpo respirara. De pronto, el ejecutivo ya no parecía un soldado marchando a la guerra, sino un estratega que caminaba con libertad. El hombre Armani no obedecía, decidía, no imponía con fuerza bruta, imponía con presencia. A las mujeres les entregó un arma nueva: el traje sastre femenino. Hasta entonces, la moda había insistido en vestirlas como flores decorativas, como acompañantes de poder. Armani les dio el uniforme del poder mismo, un blazer sobrio, un pantalón perfectamente cortado, y de pronto la mujer ya no pedía espacio en la sala, lo ocupaba. Con Armani, las mujeres dejaron de ser objeto y se convirtieron en sujeto. No adornaban la historia, la escribían. Ese fue uno de sus gestos más revolucionarios, aunque nunca lo gritara. Armani jamás se presentó como feminista militante, pero sus prendas hablaron por él. Cada mujer que vestía a Armani en un despacho, en una reunión, en una alfombra roja, enviaba un mensaje:
soy poder, soy libertad. Hollywood amplificó esa liberación. Julia Roberts, en los Oscar, vestida de Armani, caminaba como reina sin necesidad de corona. Glenn Close imponía respeto con su sobriedad elegante. Armani convirtió la alfombra roja en un campo de emancipación, un lugar donde las mujeres podían ser admiradas no solo por su belleza, sino por su autoridad. Para los hombres, el cambio fue igual de profundo. Richard Gere, en American Gigolo, no solo representaba sensualidad, representaba autonomía. El traje Armani no moldeaba al hombre, lo liberaba de la rigidez, le daba movimiento, fluidez, naturalidad. En esa fluidez estaba el verdadero magnetismo. La filosofía de la liberación también se extendió más allá de la ropa. Armani liberó la moda de su tiranía estacional. No diseñaba para un instante fugaz. Diseñaba para que una prenda pudiera vivir años, décadas. Liberó a sus clientes de la esclavitud de las tendencias, ofreciéndoles algo más valioso: permanencia. Esa fue quizás su mayor victoria. Demostrar que la moda podía ser libertad, no cárcel. Que un vestido podía liberar en lugar de encadenar. Que un traje podía dar confianza en lugar de imponer obediencia. Armani no diseñaba para disfrazar, diseñaba para desatar. Y en cada puntada, en cada corte, en cada color neutro, estaba escondida la misma promesa: la moda no debe aprisionarte, debe liberarte. La moda no es solo tela y aguja, es un campo de batalla de ideas. Cada casa, cada diseñador, representa un manifiesto, y en los años 70 y 80 el duelo era feroz. Versace encarnaba la filosofía de la exuberancia: colores explosivos, estampados salvajes, cuerpos desnudos que caminaban como dioses griegos en pasarelas convertidas en carnavales. Gianni gritaba: el exceso es poder. Dior representaba la tradición de la feminidad ornamental. Desde el New Look de 1947, su sello era la mujer flor, envuelta en faldas voluminosas y encajes delicados. Su mensaje: la mujer es belleza, es ornamento, es delicadeza. Gucci, con su herencia desde los años 20, simbolizaba el lujo aristocrático: caballos, pieles, logos dorados. Era la moda como linaje, como herencia de clase, y en medio de esos gigantes apareció Armani, con una propuesta que parecía herejía: silencio, sobriedad, neutralidad. El choque fue inmediato. Versace y Armani eran polos opuestos de una misma Italia. Gianni quería espectáculo. Giorgio, sobriedad. En cada alfombra roja, las actrices se dividían: escote imposible y lentejuelas, o traje sobrio que imponía respeto. La prensa lo narraba como si fuera una guerra civil estética. Y en ese contraste, Armani creció. Porque no todos querían brillar. Muchos querían imponerse sin decir palabra. Con Dior, el enfrentamiento era cultural. Mientras París seguía dictando la norma de que la mujer debía ser etérea y ornamental, Armani vestía a las mujeres como líderes. Era un combate silencioso, pero devastador. Cada mujer que elegía un sastre Armani en lugar de un vestido Dior estaba rechazando un siglo de tradición francesa. Con Gucci, la lucha fue por la definición del lujo italiano. Mientras la casa florentina se enredaba en crisis internas, Armani ofrecía estabilidad, coherencia, modernidad. Gucci representaba el pasado, Armani, el futuro. Lo extraordinario fue que Armani nunca buscó la confrontación directa. No hablaba mal de sus rivales, no entraba en polémicas públicas. Su estrategia era aún más letal. Dejaba que sus prendas ganaran la guerra en silencio. Cada traje en Hollywood, cada vestido en los Oscar, era un misil dirigido al corazón de sus competidores. Los críticos empezaron a notar que algo estaba cambiando. La elegancia discreta de Armani, escribían, es el nuevo lenguaje del poder. El exceso ya no parecía tan sofisticado. La ornamentación ya no parecía tan necesaria. Armani estaba reescribiendo el guión de la moda sin levantar la voz. Al final, la confrontación de filosofías no tuvo un ganador único. Versace, Dior y Gucci siguen existiendo, cada uno con su identidad. Pero Armani logró algo más difícil: que el mundo aceptara que la sobriedad podía estar a la misma altura que el exceso, que la discreción podía competir con el brillo. Ese fue su verdadero triunfo.
No destruyó a sus rivales, los obligó a reconocer que su filosofía tenía un lugar en el Olimpo de la moda. Hollywood siempre fue más que un lugar. Era un espejo del mundo. Lo que brillaba en sus pantallas se convertía en aspiración global. Y Giorgio Armani lo entendió antes que nadie. Si quería que su filosofía de la moda se volviera universal, tenía que conquistar no solo pasarelas, sino cámaras. El golpe maestro llegó en 1980. American Gigolo. Richard Gere. Joven. Magnético. Vestido de Armani de pies a cabeza. Las chaquetas suaves. Los pantalones fluidos. Los tonos grises que parecían hablar sin gritar. En 2 horas de película, Armani hizo lo que otros no habían logrado en décadas. Transformar el traje masculino en símbolo de sensualidad. El mundo entero vio que un hombre podía ser libre, elegante y deseado sin necesidad de excesos. Pero Armani no se detuvo en el cine. Puso sus ojos en un escenario aún más poderoso, la alfombra roja. Los Oscar, Cannes, Venecia. Cada gala era un desfile global donde millones de ojos buscaban la perfección. Mientras Versace enviaba vestidos provocativos y Dior mostraba siluetas clásicas, Armani se infiltró con su arma secreta: la sobriedad. Actrices como Jodie Foster, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts o Kate Blanchett comenzaron a elegirlo. Y en cada paso sobre la alfombra, su filosofía quedaba grabada en miles de flashes. Una mujer en Armani no necesitaba adornos para dominar la escena. Un hombre en Armani no parecía un actor disfrazado, parecía la versión más pura de sí mismo. Y esa autenticidad era irresistible. Pronto, la alfombra roja dejó de ser solo un escaparate de moda. Se convirtió en el templo de Armani. Cada Oscar, cada estreno, era su pasarela silenciosa ante millones. Mientras los rivales se desgastaban con shows espectaculares, él dejaba que una sola foto de Julia Roberts en su traje hablara por todo un imperio. Los periodistas comenzaron a hablar del Armani Red Carpet Takeover. No era exageración. Armani había entendido que el poder ya no estaba en París ni Milán, sino en Los Ángeles, y si Hollywood lo aprobaba, el mundo lo seguiría. Su conquista fue tan eficaz que incluso los hombres más reacios a la moda cedieron. Al Pacino, Robert De Niro, George Clooney, Leonardo DiCaprio, todos, en algún momento, vistieron Armani en una gala. El traje gris, el smoking sobrio, la chaqueta impecable, símbolos de éxito que trascendían la moda para convertirse en parte de la cultura popular. El triunfo en Hollywood no fue suerte, fue estrategia. Armani sabía que la moda no debía imponerse al individuo, sino potenciarlo. En la pantalla, en la alfombra, sus prendas no robaban protagonismo, lo multiplicaban. Y ese respeto, esa fidelidad a la esencia del que vestía, fue lo que lo convirtió en el sastre favorito de las estrellas. En Hollywood, Armani no solo mostró su ropa, mostró su filosofía, y desde allí, el eco de su lujo silencioso se expandió hasta convertirse en lenguaje universal. El lujo silencioso de Giorgio Armani tenía un brillo irresistible hacia afuera, pero por dentro escondía un precio alto, casi insoportable, porque ninguna filosofía se sostiene sin sacrificio. Armani lo pagó con soledad. Su compañero inseparable, Sergio Galeotti, había sido no solo su socio en los negocios, sino su cómplice vital. Juntos levantaron la casa Armani desde un pequeño estudio en Milán. Pero en 1985, Galeotti murió víctima del SIDA. El golpe fue brutal. Armani quedó con un imperio en crecimiento en sus manos y un vacío imposible de llenar en su corazón. Desde entonces, su vida se volvió más hermética, más solitaria, como si hubiera decidido blindarse para no volver a perder tanto. La disciplina se convirtió en su refugio. Armani no delegaba. Supervisaba cada colección, cada campaña, cada tela. Sus equipos sabían que nada salía al mundo sin su aprobación personal. Esa obsesión lo convirtió en sinónimo de perfección, pero también en un hombre prisionero de su propia exigencia. El sacrificio fue físico y emocional. Jornadas interminables, giras constantes, la presión de mantener un imperio independiente en una industria dominada por conglomerados gigantes. Armani resistió sin vender su nombre, sin entregar su libertad creativa. Pero esa independencia tuvo un costo. Carga total sobre sus hombros, estrés, aislamiento.
En un mundo donde otros diseñadores buscaban titulares con escándalos, Armani eligió callar. Pero ese silencio también pesaba. Sus entrevistas eran contadas, sus apariciones públicas medidas. No había frivolidad en su vida personal. No fiestas interminables, no excesos. Solo trabajo, disciplina, control. Y esa sobriedad que hacia afuera era elegancia, hacia adentro a veces era soledad. Muchos lo admiraban como un símbolo de coherencia. Pero detrás de esa coherencia había noches vacías, decisiones dolorosas, relaciones sacrificadas. Armani nunca se casó, nunca formó una familia tradicional. Su verdadero hogar fue su marca, su único hijo, el Imperio Armani. Ese fue el precio de su filosofía, vivir para sostenerla, sin concesiones. El lujo silencioso que millones admiraban era también el silencio personal que él habitaba. Y sin embargo, Armani aceptó ese destino con firmeza. Nunca renegó de su camino, porque para él, traicionarse habría sido un precio aún más alto. Mejor la soledad que la incoherencia. Mejor el sacrificio que la pérdida de su esencia. Así, Giorgio Armani nos recuerda que toda filosofía tiene un costo, y que a veces, vestir de silencio significa cargar con él en la propia vida. El tiempo, que devora imperios y derrumba nombres, no ha podido con Giorgio Armani. Porque su legado no se mide en colecciones pasajeras ni en tendencias efímeras, sino en una filosofía que se volvió eterna. El traje Armani cambió para siempre la manera en que el mundo entiende la elegancia. Antes de él, el traje era rigidez, un uniforme de poder impuesto desde afuera. Con Armani, se convirtió en un acto de libertad. Hombros suaves, líneas fluidas, confianza silenciosa. Desde ejecutivos hasta actores, todos aprendieron que el verdadero poder no está en lo que brilla, sino en lo que permanece. En la moda femenina, su legado fue aún más profundo. Armani regaló a las mujeres la posibilidad de vestirse para sí mismas y no para complacer. Les dio trajes sastre que eran más que ropa. Eran armaduras de autoridad. Esa decisión, aparentemente estética, tuvo un impacto cultural incalculable. Las mujeres en Armani dejaron de ser adorno para convertirse en protagonistas de su historia. Su independencia empresarial es otra parte esencial de su herencia. Mientras casi todas las grandes casas de moda terminaron absorbidas por conglomerados como LVMH o Kering, Armani mantuvo el control total de su imperio. Ese gesto lo convierte en un símbolo de resistencia en un mundo donde la creatividad suele sacrificarse en el altar de las finanzas. Su mensaje es claro: se puede construir un gigante global sin perder el alma, pero quizás lo más duradero de su legado sea su coherencia. Década tras década, Armani nunca se traicionó. Nunca renunció a su estética, nunca cedió a la presión de reinventarse artificialmente. Y en un universo obsesionado con lo nuevo, esa fidelidad lo transformó en un mito. Armani no diseñaba para un año, diseñaba para la eternidad. Hoy, su filosofía del lujo silencioso ha inspirado a nuevas generaciones. El movimiento del Quiet Luxury, tan en boga en la actualidad, no es más que un eco de lo que Armani sembró hace medio siglo. Cada marca que apuesta por la sobriedad, cada consumidor que elige discreción sobre ostentación, está, consciente o no, siguiendo el camino que él abrió. El legado de Armani no se reduce a telas, perfumes o edificios. Es un recordatorio de que la moda puede ser más que espectáculo. Puede ser un lenguaje de poder, de identidad, de libertad. Su nombre, más que una firma, es una lección. El verdadero lujo es aquel que no necesita gritar para ser eterno. Al final, la historia de Giorgio Armani no es solo la de un diseñador. Es la de un hombre que se atrevió a convertir la moda en una filosofía de vida. Mientras el mundo aplaudía el ruido, él eligió el silencio. Mientras todos buscaban brillar, él eligió durar. Mientras la industria trataba de disfrazar a las personas, él decidió liberarlas. Su legado no se mide en hoteles, perfumes o colecciones. Se mide en cada hombre que entra a una sala con un traje Armani y proyecta seguridad sin pronunciar palabra. En cada mujer que camina hacia la cima vestida de sobriedad, dueña de sí misma. Se mide en la certeza de que la moda, en sus manos, dejó de ser espectáculo para convertirse en destino. Pagó un precio alto: la soledad, la disciplina, la renuncia a lo fácil. Pero a cambio, dejó una huella imposible de borrar.
Porque Armani no creó tendencias, creó un camino. Y en ese camino, millones encontraron la versión más auténtica de sí mismos. Hoy lo llaman el último rey de la moda. Pero tal vez su corona no sea un título, sino una enseñanza. El verdadero poder no necesita ruido, necesita coherencia. Y ahora, la pregunta es tuya. ¿Crees que la moda puede ser algo más que apariencia? ¿Crees que como Armani puede ser también una filosofía para vivir?